Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos miran en esta mañana, tarde o noche, el momento que usted pueda verlo. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. Bueno, es la costumbre decir buenos días porque es temprano en la mañana cuando grabamos, aunque usted puede verle en el horario que mejor pueda y que se concentre para ver esto, que no se distraiga con otras cosas, ¿no es cierto? Son unos pocos minutitos que dedicamos para poder dar estos mensajes que la pretensión obviamente es la invitación a que conozcamos, a que volvamos, a que perseveremos en los caminos de Dios. En un mundo tan difícil, en un mundo tan complicado, en un mundo tan permisivo que se ha vuelto perverso, en un mundo tan lleno de maldad, tan lleno de tinieblas, es necesario que haya una luz, esa luz de la palabra que orienta, que guía, que exhorta, pero sobre todo que sana nuestras almas, y también nuestros cuerpos son sanados, y todas las áreas de nuestra vida, en la medida en que nos comprometamos, en la medida de nuestra obediencia, de nuestra sujeción a Dios. Bueno, quiero comentarle algo que conocí o que tuve la oportunidad de enterarme, ¿sí?, de una situación un poco graciosa hasta cierto punto, pero creo que me sirve bien para ilustrar el mensaje que quiero compartirle en esta mañana. Un par de semanas atrás posiblemente, como es de costumbre, estoy en la iglesia tanto a la entrada como a la salida. Yo estoy en la puerta siempre recibiendo a las personas en la iglesia los días domingos, y permanezco ahí mientras dure el tiempo de alabanza. Y cuando se termina el culto, cuando yo termino de predicar, yo doy paso a la persona que está dirigiendo el culto y vuelvo nuevamente a la puerta para despedir a las personas. Es algo que me gusta por todo, ¿no? Por dar ese abrazo, ese ósculo santo, ese compartir. A veces hay tiempo de un par de palabritas y cómo está y qué pasó con tal situación, en fin, ¿no es cierto? Entonces hay esa dinámica que me gusta mucho a mí el poder hacerlo. Son poquísimas, escasas, excepcionales las ocasiones en las que yo no esté en la puerta o a la entrada o a la salida, ¿sí? Pero una de las cosas que me causó un poco de gracia fue, y que me suele suceder comúnmente, es que a la salida de los cultos, a la salida de las reuniones, normalmente se acercan los niños, ¿sí?, y saludan porque somos panas, somos muy amigos con los niños, con las niñas. Entonces vienen, me abrazan, y bueno, a veces cruzamos un poco de palabras. Y digo, creo que fue hace unos 15 días, si mal no recuerdo, cuando un niño se acerca a la salida de una de las reuniones, no me acuerdo cuál, y me dice: mira lo que me hicieron, ¿sí? Y me indica su mano, parte del brazo, digamos, que estaba parchado, que estaba tapado con una gasa. Y le digo: ¿qué te pasó? Me dice: es que me estaba doliendo y fui al médico. Y el doctor me dijo que tienen que abrirme con un cuchillo, pero yo soy valiente, yo soy fuerte, y no lloré, me dice, y estuve ahí soportando. Y luego dice: me aplastaba hasta que quede sano, dice, pero ya estoy mejor, ¿no? Entonces, digo, me pareció gracioso porque son típicas conversaciones que me hacen los niños a la salida del culto. Digo a la salida porque a la entrada ellos no entran a la iglesia, ellos van directamente a su escuelita dominical en la que comparten ahí desde el tiempo de alabanza con los maestros, las maestras. Entonces, a la salida ellos se acercan siempre donde mí y conversamos y tenemos historias como esta pequeña que yo quiero partir, ¿no? ¿Por qué quiero partir de esto? Primero porque me acordé y como soy muy, muy amigo de los niños, tengo un apego especial para con ellos. Entonces me venía a la mente la necesidad que existe de aplastar, poner el dedo en la llaga y aplastar hasta que salga toda la pus para garantizar que esto quede sano, que esto ya no esté contaminado, ¿no es cierto? Entonces, esto se asemeja mucho con la condición de vida que nosotros tenemos, y que a veces es necesario que seamos exactamente así, que pongamos el dedo en la llaga, que aplastemos hasta que duela, a veces saca lágrimas, ¿sí? Y a veces dejar la herida abierta de un día para otro, para el día siguiente volver a aplastar, y si sigue saliendo pus,
pues hay que, si sigue la infección manifestándose, pues hay que hacerlo de ese modo, ¿no? Entonces, obviamente ese es un accionar que la medicina, que los médicos y la lógica obviamente nos manda a entender que es así, que aunque duela, que aunque traiga inconvenientes, pero es necesario que se cambie, que se arranque de raíz todas aquellas cosas que están causando ese perjuicio, ese dolor y que pueden traer infecciones mayores, pueden contaminar todo un órgano, ¿cierto? Entonces, si no se cura una parte del tobillo, se puede perder el pie; si no se cura una parte de la pantorrilla, del muslo, se puede perder la pierna, e igual en cualquier área, ¿no es cierto? Entonces, por eso dices que, bueno, es preferible a tiempo darle la atención, hacer lo que haya que hacer, agotar lo que haya que agotar, aunque duela por un momento, porque normalmente cuando hay este tipo de infecciones, la anestesia no coge, ¿no es cierto? Entonces, aún en vivo, como se dice así, poder hacer lo que se tenga que hacer a efecto de sanar, porque esa es la idea. Y en la cuestión espiritual, en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual, pues tiene que ser lo mismo. Sí, yo recuerdo que esto era muy común en los inicios de mi vida cristiana, hace ya 33 años, gracias a Dios, y que las predicaciones, por ejemplo, eran muy consecutivas, muy repetitivas, de exhortación, de señalamiento al pecado, de confrontación con el pecado, ¿sí? Y claro, eso a muchas personas molestaba, a muchas personas fastidiaba, muchas personas, o quizás no muchas, pero algunas personas inclusive dejaban de asistir a la iglesia porque decían ahí, solo nos llama la atención, solo nos critican, solo nos juzgan, solo nos señalan y no nos dan una palabra de aliento, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que hay que considerar es que normalmente en las iglesias predicamos, sí, bajo la dirección de Dios, es decir, es Dios el que pone la palabra en los corazones de nosotros, de los pastores, que tratamos de permanecer en comunión íntima con Dios y permanente con Dios, ¿sí? Igualmente en contacto con la palabra, y es ahí cuando de pronto, ¡ping!, salta un texto, salta un mensaje o nos revela cierta cosa, ¿no es cierto? Entonces, creo yo, espero yo, que excepcionalmente las iglesias cristianas prediquemos algo que queremos predicar. A lo mejor podría decir que terminamos predicando lo que queremos predicar, pero cuando vemos una advertencia de conducta social que es muy generalizada, entonces dice, voy a tener que predicar de esto, ¿sí?, para tratar de contrastar, de confrontar a tal o cual conducta social. Quizás ahí escogemos, pero creo que lo típico, lo normal en una iglesia cristiana que se guía por el Espíritu Santo es predicar el tema que Dios pone en nuestros corazones, ¿sí? Y claro, entonces, en cuyo caso no somos responsables del tema, sí somos responsables de desglosar el tema y de sostener una sana doctrina, pero de escoger el tema no somos responsables. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo desde aquella conversación con esta criaturita de hace unos par de semanas posiblemente? ¿Y por qué la alusión y el símil con nuestra vida espiritual? Porque hoy en día se está dando muchísimo, ¿sí?, en algunas iglesias que se dicen cristianas, que se dicen evangélicas, que se dicen Iglesia de Cristo, predicaciones muy light, ¿no es cierto? Es decir, predicaciones que no ofendan, predicaciones que no perturben, predicaciones que solo regocijen, predicaciones que sean un bálsamo. Entonces es muy lindo, es muy bonito predicar de las promesas de Dios, predicar de las bendiciones de Dios, predicar del perdón de Dios, predicar de la tolerancia de Dios, ¿no es cierto? Es decir, tomando el nombre de Dios, basado en versículos bíblicos, sacados del contexto, tratar de agradar a una concurrencia, ¿sí? Entonces eso es muy común, es muy normal. Obviamente hay congregaciones que se han desviado totalmente, no sé si por este propósito, no sé con este afán de quedar bien con la gente, pero se han desviado ya al colmo, ¿no? O sea, hoy ya han caído en herejías, han caído en blasfemias, ¿sí?, prácticamente haciendo de Dios un comodín al apetito personal.
Pero a mí me llama la atención la palabra de Dios. Antes de que Jesucristo venga a cumplir el plan redentor, es decir, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre, y siendo hombre fue siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra. Antes de que esto suceda, tenía que venir alguien que abra este camino, ¿sí? Este profeta que venía a anunciar el camino del Señor, la presencia del Señor. Y este profeta fue Juan, conocido como Juan el Bautista, hijo de Zacarías, y que él comienza a llamar la atención ciertamente por su presencia física, por su vestimenta, por su costumbre alimenticia, ¿sí? Pero era un hombre que se había ganado mucho respeto, al punto que la palabra de Dios dice que las autoridades tenían temor de hacerle algo a él. ¿Por qué? Porque había ganado el aprecio, el reconocimiento del pueblo. Entonces yo quiero compartirle la predicación de Juan. Yo quiero compartirle a través de la predicación de Juan el propósito, un poco la metodología y sobre todo el porqué de esta predicación, ¿sí? Le pido que me acompañe por favor al Evangelio según San Lucas capítulo 3, el Evangelio de Lucas capítulo 3, y voy a hacer la lectura de la palabra originalmente del versículo 3 al versículo 8. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 8. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con la reverencia a la palabra de Dios. Dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se rebajará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y continúa el texto, ¿sí? Bueno, aquí nosotros miramos cómo un poco se prepara el ambiente. Nosotros vemos aquí cómo un poco se visualiza la condición de la humanidad, la condición del comportamiento humano, de la conducta social, ¿sí? Versus el perdón que Dios quiere dar, la sanidad que Dios quiere dar, el rescate que quiere ejecutar, la redención que quiere ofrecer a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que apareció Juan, conocido como el Bautista, porque él bautizaba, ¿sí? Y dice que su bautismo era el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, ¿sí? Entonces así le vamos a llamar a esta charla: el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que quede bien claro, ¿sí? ¿Cuál era el propósito de Juan? El propósito de Juan era identificar a las personas, ¿sí? Para que se arrepientan, para que procedan a un acto de contrición, que es un acto interno, en el que se sienten redargüidos, en el que tienen un verdadero reconocimiento de sus errores, de sus faltas, ¿sí? De sus pecados, de su alejamiento de Dios, ¿sí? A efecto de que en su confesión honesta, sincera, transparente, puedan obtener el perdón de pecados, ¿sí? De tal manera que el ministerio de Cristo Jesús, tal como fue anunciado por el ángel Gabriel cuando se le presenta a María para decirle que es la bienaventurada escogida para traer al mundo al Hijo de Dios, que será el Salvador del mundo del pecado, eso lo dijo, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo venía a cumplir un plan redentor, ¿sí? Para salvar al mundo del pecado, es decir, para que usted y yo obtengamos el perdón del pecado. Pero para obtener el perdón del pecado no era simplemente a través de una ligera oración,
no era a través de una pequeña exhortación en decir, mira, sí sabes que somos pecadores, ¿no es cierto? Entonces, como somos pecadores y fallidos, pídele perdón a Dios y para que te vaya bien en la vida. No, perdóneme, no es así. No fue así y no puede ser así. ¿Por qué? Porque para que nosotros obtengamos el verdadero perdón, que transforme nuestras vidas, que cambie nuestras vidas, que convierta nuestras vidas de las tinieblas a su luz admirable, de la esclavitud a la libertad en Cristo Jesús, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús, debe haber un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un reconocimiento pleno, profundo, ¿sí? Por un lado, de la acción perversa que hay en nuestras vidas, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y por otro lado, sí, de las consecuencias causadas con nuestros actos, con nuestros hábitos, ¿sí? Con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Entonces, si uno no llega a tener este entendimiento, si uno no llega a avisorar la maldad que hay en nuestras vidas, que a lo mejor no se ha manifestado mucho o que a lo mejor no parece que somos tan malos porque la mayoría o todos tenemos esa tendencia, o sea, mal de muchos consuelo de cristianos, no puede ser, ¿no? Entonces, una cosa es que la apreciación social, una cosa es que la apreciación personal diga, yo no creo que soy tan malo, yo no creo que soy tan perverso, yo no creo, porque hay otros peores. Claro, si yo comienzo a poner mi vida respecto de otros que en realidad tengan distinto tipo de pecado, que a lo mejor su pecado ha traído consecuencias mucho más graves, eso no desmerece los pecados cometidos por mí, las decisiones, las acciones por mí realizadas que estaban opuestas a la voluntad de Dios, cada una con sus consecuencias. Entonces, porque si yo digo, yo no soy tan pecador como estos delincuentes que han matado, o estos gobernantes que se aprovechan, o estas, qué sé yo, ladrones, tantas cosas que puede haber, y yo no, ¿sí? Porque ellos roban por miles, pero yo no pago impuestos. También estoy robando, sino que cada uno en su dimensión, ¿no? Hay unos que agreden físicamente y que matan, femicidas, ¿sí? Pero cuando uno ofende a otra persona con su boca, ¿no dice la palabra de Dios que también somos homicidas? Entonces, cada uno en su rango, cada uno en su condición. Por eso es que es necesario, digo, que nosotros tengamos esa situación de poder tener un reconocimiento pleno, que nos lleve a un genuino arrepentimiento a efecto de que nuestras vidas cambien y entonces somos candidatos para ser perdonados. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede normalmente, ¿no es cierto? Que la gente, entre comillas, vive arrepintiéndose y nunca cambia. Y nunca cambia. Y está convencida, de manera equivocada, ¿sí?, de que mientras siga arrepintiéndose, sigue obteniendo perdón de pecados. Sigue arrepintiéndose y sigue obteniendo perdón de pecados. Y no funciona así. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, tácitamente, intrínsecamente, hay un cambio, o lo que la palabra mejor lo define como conversión, ¿sí? Pero ¿cómo se logra esto? Bueno, no se logra con una predicación light, no se logra precisamente con decirle a la gente lo que quiere escuchar, no se logra con proponerle u ofrecerle cosas a veces sacadas de contexto dentro de la palabra para demostrarle que lo que Dios quiere es que estés muy bien, que tengas mucho dinero, que cumplas todos tus apetitos. No, así no se logra que la gente se arrepienta para perdón de pecados. ¿Cómo lo hacía Juan? Vean, no digo que lo hagamos de manera idéntica, pero sí es necesario tomar la frontalidad con la que tenía Juan el Bautista, ¿sí? Él no fue a donde Herodes a decirle, Herodes, déjate de cosas, es la esposa de tu hermano, loco, o sea, ya te estás pasando de la línea. No, ¿sí? Dice la palabra de Dios en los versículos que acabamos de leer, y bueno, usted puede seguirlos leyendo ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, la manera como confrontaba, porque la predicación tiene que ser confrontativa. No digo revolucionaria, ni revoltosa, ni agresiva, ¿sí?, pero sí confrontativa, es decir, que podamos ponernos frente al espejo del Evangelio. Yo lo he dicho varias veces y no me cansaré de decirlo para la gloria y gratitud a mi Señor, ¿sí? Yo creía que era una persona muy buena,
Y mis hechos y mis frutos y mi carta de presentación y mi imagen, eso proyectaba. Cuando yo digo que somos perversos, que hemos sido malvados, que hay una naturaleza pecaminosa que ha hecho de las suyas con nuestras vidas, a lo mejor no caí, como gracias a Dios, en medio de mi inmundicia, no caí en drogas, en homosexualismo, en ser un delincuente, un asaltante, un ladrón, un homicida, un femicida. ¿Sí? No cometí ese tipo de pecados que terminan siendo también delitos. ¿Sí? Pero cuando uno se mira frente al espejo del Evangelio, la situación ya no es la misma. Porque cuando uno se mira frente a su propio espejo, uno dice, no soy tan malo. ¿Cuál es la respuesta típica que solíamos decir aquí, en nuestro país al menos tiempo atrás, cuando uno era invitado por un enviado del Señor, por una enviada del Señor, para ir a la iglesia y decir, ven a la iglesia para que cambies tu vida? Esa era la invitación que nos solían hacer y que solemos hacer nosotros como cristianos. Ven a la iglesia para que escuches, para que cambie tu vida, para que mejore tu vida, para que alinees tu vida conforme a la voluntad de Dios. La respuesta típica era, yo no soy tan malo, yo no he robado, yo no he matado, yo vivo mi vida, no soy tan malo. Entonces, esa apreciación de que no soy tan malo, ¿sí?, pues es cuando nosotros nos vemos frente a nuestro propio espejo. Pero cuando nos vemos frente al espejo del Evangelio, ¿sí?, primero ante la santidad de Dios, no porque vamos a alcanzar ese nivel de santidad, sino ante la santidad de Dios que nos permite ver qué es lo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. ¿Y cómo sacamos eso? Con una predicación confrontativa, con una predicación frontal, con una predicación sin tapujos, con una predicación que aplaste hasta que salga toda la pus, con una predicación que aplaste tantas y cuantas veces sean necesarias y que aplaste de cuando en cuando, por si acaso quiera volver a aparecer pus en esa área que aparentemente estaba sanada. ¿Cómo les trata o cómo trata? Digo, no es que esté totalmente de acuerdo con el estilo de predicación de Juan el Bautista, pero él les dice, oigan, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dicho de otro modo, oye, ¿y quién te ha dicho a ti que después de esta vida no vas a ser juzgado? ¿Ah? Si te das cuenta cómo te han convencido, que no, esta vida es una sola vida y hay que aprovecharla y no importa, ya de muerto, el que vivió bien, el que aprovechó bien y el que no es así. Hay un día de la ira de Dios que vendrá a juzgar, ¿sí? Y ese juzgamiento tendrá dos tipos de final, una sentencia condenatoria que es una eterna condenación, ¿sí?, y un acto absolutorio que es acogerme al perdón de los pecados que Cristo me da, pero que a su vez traiga frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se note que mi arrepentimiento fue genuino porque hay una conversión en mi vida y esos frutos son evidentes. Eso es lo que proponía, procuraba el evangelismo, la exhortación, la predicación de Juan el Bautista. ¿Sí? Él les dice, víboras, generación de víboras. Insisto, no estoy diciendo que yo hoy voy a pararme el próximo día domingo, si Dios permite, en el culto y les voy a decir a todos los asistentes, generación de víboras. No, pero sí tenemos que ser muy, muy frontales, dejarnos de temitas light y por favor, hacer el favor a la gente, como Dios ha hecho el favor en mi vida, sí, de exhortarme a efecto de reconocer mis errores hasta en los detalles más mínimos, sí, para arrepentirme de corazón sincero, no decir, no, eso no estaba tan mal, no, era una travesura juvenil, son cosas que, no, hay que reconocer, confesar y apartarnos para que nosotros alcancemos su misericordia. Entonces él les decía, generación de víboras, les exhortaba, dice, oigan, tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, evidencias en comportamientos de la vida. No cambios temporales ni emocionales, ni ofrecimientos, yo te ofrezco, busca a quien te dé. No, dice, es necesario que haya en ustedes frutos dignos de arrepentimiento. Que la gente mire, que la gente vea. Primero nuestro círculo cercano, el familiar, luego el social, el laboral, el de compañerismo, el vecindario. Y luego a donde sea que vayamos, que la gente pueda ver que somos
personas de bien, que somos personas bien comportadas, personas que honramos el nombre de nuestro Dios y nos sentimos privilegiados de tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque advierte, dice, debe tener frutos dignos de arrepentimiento, porque caso contrario, ¿sí? Les exhorta un poquito más adelante de los versículos que leímos como porción oficial, les dice, porque el hacha está puesto en la raíz del árbol. Dicho de otro modo, ¿sabes qué? Estamos más cerca de lo que nos podemos imaginar. Si Juan lo decía en esa época, mucho más 2000 años después, ¿sí? Dice, estamos al punto en que el hacha de la justicia de Dios arranque los árboles que no tienen fruto, que no dan fruto, que no está buscando, a Dios no le podemos engañar, no está buscando frutos aparentes, ¿sí? A mí hasta cierto punto digo que me molesta cuando las personas dicen, en algo he cambiado, ¿sí? Bueno, por algo se comienza también, es cierto, pero no se trata de que en algo he cambiado. Uno tiene que cambiar y cambiar totalmente, integralmente. Por eso es que la Biblia habla de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento, porque es hacer morir a la vieja naturaleza, ¿sí? Y renacer, revivir, resucitar, porque Dios habla de una resurrección de nuestra vida a una vida nueva. Es necesario, por lo tanto, mis hermanos, que nosotros seamos exhortados, confrontados. ¿Qué les decía, por ejemplo, a Juan el Bautista a los cobradores de impuestos? Les decía, por favor, dejen de beneficiarse. Cuando ellos asustados dicen, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Dicen, no le perjudiquen ni al rey, ni tampoco le perjudiquen al pueblo. A los soldados le dice, dejen de estar extorsionando, no abusen del uniforme, de la condición o de la misión que a ustedes se les ha encargado. Sean tranquilos y felices con su sueldo. Y yo, claro, yo hago esta gesticulación, ¿sí? Acompañado de una voz y posiblemente usted me verá en la cara decir, el pastor ha sido bravo. No soy bravo, lo que pasa es que este tipo de cosas no se pueden decir. Dejen de robar, ¿sí? Déjate de cosas. Vean, extorsionadores, ya no hagan así. Pucha, qué malas gentes ustedes. No, perdóneme. La firmeza, cierto es, y la contundencia debe estar en la palabra, ¿sí? Pero la palabra va acorde o mejor dicho, los gestos, el accionar, el tipo de, inclusive el tono de voz y el volumen de voz, va acorde a la exhortación. Porque así como uno tiene que ser firme, severo ante las cosas que están mal, eso no quita que ante las situaciones que ameritan uno pueda ser tierno, uno pueda ser infinitamente misericordioso. Cada situación tiene que ver, y aquí es una predicación de una exhortación confrontativa. ¿Para qué? Para que la gente proceda al arrepentimiento y ese arrepentimiento nos haga, no digo merecedores, sino beneficiarios de la gracia divina de obtener el perdón de los pecados. Que al obtener el perdón de los pecados, obviamente hay un compromiso intrínseco de no volver a cometer, pues de no volver a caer. ¿Sí? Yo conozco, por ejemplo, hay personas que su gran debilidad, digámoslo así, a lo mejor, de hecho, no son malos hombres o no son personas que cometan delitos, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, es el mal genio, ¿no es cierto? Entonces, el mal genio no hay cómo decirles nada, por cualquier cosita se enojan, se transforman, cierran la boca por días. Entonces, ya reconociste todo lo que has causado por ese mal genio. Ya reconociste todo el dolor que has generado. Ya reconociste lo terrible que se te ve. Si te das cuenta que Dios te da la vida para que tú vivas airado. Entonces, cuando uno tiene un verdadero arrepentimiento, ya le digo, hay muchos resultados fatales de gente que actuó y se dejó impulsar y reaccionar fruto de una ira, de un mal genio. Y siguen mal genios. ¿Sí? No, es que Dios me sigue perdonando. No se trata de que Dios es un viejito, bonachón, que ya ni entiende lo que le dicen y que solo dice, bueno, no pasa nada. No es así. No es así. ¿Sí? Es necesario saber que Dios es un Dios santo y que así como Él es bueno, majestuoso, maravilloso, bondadoso, misericordioso por demás, también es justo. Y ese Espíritu Santo que es consolador también es fuego consumidor. No podemos
dejar nomás pasar por alto las cosas. Mire cómo al nivel que fue la predicación de Juan el Bautista, y no es que él les caía a los pobrecitos que no tenían capacidad de reacción, no. Él sabía que tenía que abrir el camino del Señor, preparar el camino del Señor como acabamos de leer, y enderezar el camino que estaba torcido, ¿sí? Entonces, como él sabía eso, cuando tuvo la oportunidad, cuando se dio las circunstancias, ¿qué hizo con Herodes? Que era nada más el tetrarca, ¿sí? Es decir, una altísima autoridad, un gobernante con mucha potestad, ¿sí? Le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, que a su vez era otra autoridad dentro del imperio romano, de su hermano Felipe. Dice, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodes se retorcía de las iras, se moría de las iras, se fastidiaba. ¿Por qué? Porque sabía que estaba mal. Porque Herodes es, y con eso voy terminando, ¿sí? Herodes es la representación del mundo, del verdadero mundo, ¿sí? Entonces, él se retorcía de las iras cuando le decía así. ¿Y qué pasó? Que claro, era tan perverso, tan inmoral, tan cochino, por decirlo menos, ¿sí? Que simplemente Herodes se deslumbró, no solo ante la esposa de su hermano Herodías, ¿sí? Sino que cuando su sobrina propia, en una de sus farras, en una de sus deleites mundanos, entra la muchacha y baila y se exhibe, ¿sí? Herodes se deslumbra, Herodes se raya. ¿Y qué es lo que dice? ¿Sí? Dice, pídeme lo que quieras porque hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella dice, tranquila, ya le voy a preguntar a mi mami qué quiere. Y fue y le preguntó a la mami, y la mami le dijo, ve, hay algo que a mí me fastidia, hay algo que me molesta. No quiero tierras, no quiero joyas, no quiero grandezas porque las tengo y las puedo conseguir fácilmente. Lo que quiero es quitarme del paso el fastidio ante mi vida pecaminosa. Eso representó el degollarle, el matarle a Juan el Bautista, ¿sí? Dice, lo que yo quiero es quitarme del paso, pídele la cabeza de Juan en un plato. Y eso sucedió, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que la confrontación que hacía Juan el Bautista a la gente, a las multitudes, ¿sí? Y a Herodes también. Permítame darle lectura de estos versículos con los cuales quiero ir concluyendo. Lucas capítulo 3, en el mismo capítulo, versículos 18 al 20, dice así, Lucas capítulo 3, versículos 18 al 20, dice, con estas y otras muchas palabras exhortaba y anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel y luego vemos más adelante cómo le decapitó. Entonces Herodes era un inmoral, ¿sí? Porque dice no solo la maldad de desearle a la esposa de su hermano, sino inclusive muchas maldades dice que hacía. Y claro, cuando una persona vive en ese deleite, cuando una persona ya ha cauterizado su conciencia, cuando tiene la facilidad de hacer mal y hacer mal y hacer mal y vivir y perseverar en el pecado, sí, es porque ha perdido esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ya se deleita en lo malo, ya no, ni siquiera sabe cómo hacer el bien. Hay gente que ya no puede hacer el bien porque ya no tiene ese concepto, porque ya el parámetro de bien se le perdió la brújula hace mucho tiempo. Entonces a una persona de esa naturaleza, si uno le invita a la iglesia y llega a la iglesia y le dicen Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere, dice no, estoy en el lugar perfecto, estoy en el lugar perfecto. Porque no le dicen Dios quiere cambiarte, ¿sí? Dios quiere que enmiendes, Dios quiere que corrijas, Dios quiere que reconozcas, Dios quiere que te arrepientas. Como no le decimos eso, entonces obviamente cualquier pecador como yo y como toda la gente, vamos a llegar a una iglesia pero nunca cambiamos de vida. Nunca cambiamos de vida. ¿Por qué? Porque obviamente hay una predicación light que no permite el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, que es lo que proponía Juan el Bautista, preparando el camino del Señor y tratando de enderezar la senda de los que se habían perdido, entre los cuales estaba yo también, ¿sí? Qué bueno es tener bien claro el horizonte. Y le decía, Herodes, su comportamiento, su actitud, no es sino el reflejo del mundo, ¿no?
la inmoralidad por sobre todo, mi satisfacción plena en cuanto a la sexualidad, es lo que yo quiero, es lo que yo puedo, es lo que me apetece, es lo que me domina y quiero darle gusto a lo que domina mi vida. Herodes es el símbolo del mundo en el sentido de que yo tengo la potestad y yo quiero acallar a todo lo que se oponga a mí. Hoy nosotros vemos gobernantes, ¿sí?, que persiguen, que apresan, que inventan cosas en contra de todo aquel que les reprocha, opina en contrario, porque se sienten con el poder político, se sienten con el poder económico, se sienten que son eternos y quieren acallar lo bueno, ¿sí? Hay persecución para las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué predicamos en las iglesias? Lo que confrontamos a la gente frente al pecado, comenzando con nosotros. Sí, o sea, no piense que yo soy juez, para nada, ¿sí? Pero yo soy un predicador del Evangelio. Y claro que para predicar el Evangelio tengo que respaldar esa palabra con mi vida, con testimonio de vida, por supuesto que sí. A mí también me dolió. Yo le digo, vea, a la quinta, sexta semana de asistir a la iglesia, estoy hablándole de 30 y algo de años atrás, 33 años atrás. Yo ya llegué a un rato en que dije, bueno, o sea, ya que se calme mi pastor, ya que se calme, porque todos los domingos que vengo, todos los domingos me da. Vine desde el primer domingo, estuvo bien bonito, me gustó, fue una palabra instructiva, todo precioso. Al siguiente domingo que fui, ya comenzó a caerme, y al siguiente, entonces ya dije, como éramos tan pocos, imagínense la ignorancia que uno tiene, ¿no? Éramos tan pocas las personas que asistíamos en aquel entonces a la única congregación que teníamos, ¿sí? Éramos quizás unos 25, 30 personas, ¿sí? Y desde la segunda semana que asistí hasta la quinta, sexta, quizás séptima semana, era todas las semanas dándome en el ojo, todas las semanas. Entonces yo me acuerdo que le dije a la persona que Dios usó para llevarme a los caminos del Señor, le dije, vea, me gusta la iglesia, me encantan las canciones, las letras me conmueven, el mismo ambiente me fascina, pero quiero pedir un favor, usted que es más amiguita del pastor, dígale que se busque otro, que ya se busque otro. O sea, todos los domingos es en mi contra. No es eso, es que Dios en su infinita misericordia y favor y bondad que Él ha tenido y tolerancia que ha tenido conmigo, lo que hizo es comenzar a pulir, a cambiar mi vida. Gracias a Dios caí en las manos de Dios, que me dolía, claro que me dolía cuando aplastaba donde había pus, cuando topaba ciertas áreas de mi vida que yo prefería tenerles en reserva o que simplemente había declarado que no son tan malas. Entonces cuando se aplasta ahí, obvio que sigue saliendo pus, pero la idea es sanar, que haya un verdadero bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El tiempo nos dice que no estamos para jugar. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.